Bueno, primero, gracias a todos. Somos muy poquitos, así más fácil. Primero quería dar las gracias a la asociación, ¿vale?, por toda la organización del Congreso, ya que tengo aquí, vuelvo a repetir, quería daros las gracias a la asociación, ¿vale?, por todas estas iniciativas. Vengo representando a ABS, soy ingeniero naval, soy ahora mismo el director para España, de las operaciones de ABS en España. Hemos estado un poquito fuera del mercado más comercial y no siendo tan visibles en España, y queremos retomar eso, ¿vale? Entonces, agradezco la oportunidad que nos dais para hacernos más visibles y poco a poco andar un camino juntos y con todos nuestros clientes, socios y todos los que tratan con nosotros. Hemos tenido un pequeño gran problema logístico, porque esta presentación la iba a hacer René Laursen, que es nuestro director de sostenibilidad, que está en Copenhague, en Dinamarca, y ha tenido una intoxicación alimentaria anoche y está fuera de combate. Así que os pido un poquito de paciencia, porque yo soy más global, como todos los ingenieros navales, y no tan al detalle, pero quería hacer esta presentación y cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que quede, cualquier cosa que veáis que no he explicado suficientemente, pues tenéis ahí nuestros correos, el de René, que estará encantado de atenderos, ¿vale? Bueno, ABS como sociedad de clasificación ha cambiado un poco el enfoque clásico de la sociedad de clasificación como solo entidad que iba, inspeccionaba los barcos, emitía certificado. Ahora tenemos que hacer muchas otras cosas, ser un poco un socio tecnológico, más que otra cosa. Y en base a eso, pues participamos y colaboramos con muchas entidades internacionales. Y dos de las cosas últimamente más llamativas en sostenibilidad que hemos hecho son dos papeles que nos ha encargado, con los que hemos colaborado con EMSA, ¿vale? Amoníaco como combustible y biofuels. Como hay muchas otras conferencias, pues hemos elegido amoníaco. Como sociedad de clasificación tenemos la cierta ventaja de que nosotros no vendemos motores de amoníaco, no vendemos motores de fuel. Tenemos la posibilidad de recabar mucha información técnica que puede ayudar a los armadores, y cojo aquí el guante que Chema de Ibaizábal ha echado esta mañana en una de las conferencias, que las sociedades de clasificación todos tenemos que ser partícipes y ayudar, y eso es lo que intentamos. Entonces, todos estos papeles que podéis ahí encontrar en esa página, que de verdad os aconsejo que la leáis, porque hay muchas cuestiones técnicas muy en detalle, están puestos a disposición de cualquier armador, cualquier astillero que quiera ver y evaluar las diferentes soluciones, porque, como os decía, como sociedad de clasificación no tenemos una solución que decir, no, por favor, ir a motores de gas, ir a motores de metanol, no. Cada cosa tiene ventajas e inconvenientes. También es un poco egoísmo lo que hacemos en estos papeles técnicos, porque nosotros, como reguladores, tenemos que desarrollar también las normativas. Nuestra sociedad de clasificación tiene sus reglas, participamos en IMO y tenemos que desarrollar eso. Y de lo que hemos hablado en muchas de las conferencias hoy, esto va a tal ritmo que o haces esto o te pilla el toro. Yo no puedo ir a un armador y decirle, no, el armador me dice, quiero montar un motor de amoníaco, y entonces empezar a estudiar qué le tengo que pedir. La cosa tiene que ser al revés. Entonces es un ciclo, ¿vale?, en el que yo recojo de la sociedad información, la ofrezco al cliente y yo a la vez me preparo para dar ese servicio, ¿vale? Hago un resumen, empiezo por el final, pero creo que es importante también hacerlo así. Hay muchas noticias con el amoníaco, pero quiero hacer un resumen, ¿vale?
El amoníaco tiene muchas ventajas, sobre todo que está ya disponible, aunque haya que crecer. Es un combustible o es un gas que como gas se conoce. No tiene carbono, NH3, ¿vale? Entonces, además puede dramáticamente reducir las emisiones de gas invernadero. Y depende de cómo se produzca ese amoníaco, que es muy conocido cómo se produce, es un proceso conocido de hace muchos años y de hecho se produce amoníaco para otros muchos usos industriales ya. Si lo juntamos en su generación con energías renovables, pues podemos también cerrar el ciclo, porque no generaríamos huella de carbono en la generación del amoníaco y el propio amoníaco no tiene esa huella, con lo cual emisiones de carbono es la gran ventaja que tiene el amoníaco, ¿vale? El amoníaco se transporta ya, o sea, hay barcos, LPGs y demás que transportan amoníaco por el mundo, o sea que no es algo totalmente nuevo. Y hay normativa de IMO, código de gaseros, que ya tenemos normativa, existe, ¿vale? Pero también hay que reconocer que hay barreras. Barreras son, primero, hablaremos un poco ahora de los motores, los fabricantes, la normativa otra vez, que no está desarrollada, y sobre todo tiene una cosa y es innegable. Por eso es buenas estas presentaciones que las hacen las sociedades de clasificación, porque no tenemos interés en vender la moto a nadie. Es decir, ponemos pros y contras. Contra, es tóxico. El amoníaco es tóxico y es muy corrosivo. Es un gas, no es ácido, es todo lo contrario, es muy básico, pero tiene problemas con ciertos materiales, ¿vale? Entonces, la conclusión final es que puede venir como una alternativa, ¿vale? Pero hay ciertas barreras que hay que todavía solventar, ¿vale? No obstante, y ahora lo veréis, ya está en marcha. Es decir, esta es una aprobación in principle de un remolcador en el que se ha estado probando ya, en realidad, con amoníaco, con motores de amoníaco, ¿vale? Es de Cosco y esto ya ha sido probado. De hecho, veis que las fechas no son a futuro, son a pasado, ¿vale? Este es un feeder, un portacontenedores feeder, de los que traen y llevan contenedores algunas veces vacíos y otros a sitios un poquito más remotos, no son los grandes contenedores, pero ya se han hecho esas pruebas, ¿vale? Se han hecho análisis de riesgos y, bueno, pues veis ahí que esto ya existe. Existe tanto que allá tenemos planos de cómo podrían hacerse y este es uno de esos barcos, ¿vale? En el cual hay que instalar, por supuesto, un gas de almacenaje de amoníaco, que será el combustible. Tiene ciertas necesidades de maquinaria, ¿vale? Porque hay que preparar lo que el TCS significa el Tank Connection System, donde van todas las conexiones desde el tanque de almacén al sistema de tuberías de cámara de máquinas. Pues ese es un tema muy sensible, precisamente por la toxicidad, y hay requerimientos de que haya un cuarto separado. Y además hay que tener un generador de nitrógeno, porque para purgar las líneas y demás es necesario usar el nitrógeno. Un problema que tiene el amoníaco, aunque hablamos antes, es que no es el único combustible. Tú no puedes funcionar el motor solo con amoníaco. Necesita un pilot, un combustible sobre todo para iniciar la inyección, así que no te liberas totalmente de las emisiones de gas, porque hay un porcentaje, hoy hablaba con alguien de fabricante de motores, Marchila, y decía que todavía ese porcentaje de combustible de pilot es bastante alto, rondando el 20%, sobre todo al inicio, ¿vale? Y luego tiene ciertos problemas, como es el venteo. Claro, si sabemos que es tóxico, el tema de ventear un tanque de almacenamiento es un tema curioso. Y la reglamentación va porque haya un sistema de venteo no al aire, sino que el venteo al aire sea solo una medida secundaria de emergencia, ¿vale? Y aún así hay que, por supuesto, localizarla en un sitio donde no haya. El tema del bunkering, que también es un tema sensible, porque tener tanques de almacén de amoníaco en los puertos
es una cosa sensible. Tenemos población cerca de los puertos y tener temas de almacén de nitrógeno ahí cerca con sus riesgos, pues igual no es tan buena idea. Y entonces, uno de los caminos que se está yendo es por un almacenamiento bajo el agua, que a la vez tiene negocio en nuestra industria naval, ¿vale? Y en el mundo de la ingeniería. Hay ya desarrollo de oportunidades de temas y, como veis, estamos allí, ¿vale? En el cual se están haciendo estudios de cómo podrían hacerse hubs de suministro de amoníaco para barcos, ¿vale? La producción del amoníaco, por el tema de energía, para producir el amoníaco verde necesitan ciertas condiciones intensivas de energía, energía que vendría eólico. Entonces ya se han identificado, aunque no están en esta presentación, ciertas zonas, ¿vale? Y Australia es una muy fuerte. Hay en África, aquí podríamos producirlo, ¿vale? Y en Estados Unidos también hay unas grandes zonas, ¿vale? Esto es un poquito lo mismo del tema del almacenamiento y cómo habría que hacer el bunkering para llevarlo al puerto, porque al final el barco va a tener que cargar en el puerto o cerca del puerto, ¿vale? Hoy en día, ¿cuál es la disponibilidad ya y cómo puede ir creciendo la producción de amoníaco? Porque muchas de estas tecnologías, el problema que tenemos es que sí, podemos haber desarrollado el motor, pero si la sociedad no tiene la capacidad de generar suficiente amoníaco, no va a ser una solución para los armadores, ¿vale? Entonces, hay que analizar qué posibilidades. Y además, el amoníaco en eso es uno de los combustibles que sería más fácil escalar. Cuando digo fácil, significa que son intensivos en energía, igual que el hidrógeno, ¿vale? O sea, necesitan bastante energía. Y solo mezclándolo con energías renovables tendría cuenta, ¿vale? Ahora mismo el amoníaco que se produce no es verde, ¿vale? Pero esas son las ideas que hay ya plasmadas de crecimiento real, estadístico, ¿vale? Por año. Sistemas a bordo de manejo del combustible como amoníaco. Se puede optar por tanques tipo A o tipo C. Tienen un sistema, como os he dicho, de nitrógeno para purgado de tuberías y demás. Necesitan, por supuesto, sus bombas, sus filtros. Un sistema de recirculación, ¿vale? Porque el nitrógeno que no se consume en la combustión del motor no se puede echar al aire, evidentemente, porque sigue siendo tóxico. Entonces, tiene un sistema de recogida. Pero existen motores ya que están preparados para quemar. Esto es un poco lo que os decía, ¿vale? Hay dos sistemas, alta presión o baja presión, motores de 2 tiempos, motores de 4 tiempos. Y cuáles son las problemáticas de la autoignición del amoníaco, ¿vale? Al final, como os digo, requiere un combustible piloto para iniciar esa ignición y dependiendo de qué tipo de combustible se pueda usar aquí, pues se puede mezclar, por ejemplo, como dicen, con metano y demás, ¿vale? Ya es una comparativa un poquito. No sé cómo vamos de tiempo, vamos bien, creo. Al final, este es un pequeño resumen. En todos estos papeles lo que hemos hecho son documentos muy extensos. Este de amoníaco que podéis bajar y si no me preguntáis si está disponible libremente, son 276 páginas. Pero en todos esos documentos, al final, queremos hacer un pequeño resumen que ayude. Usar el amoníaco como combustible es una tecnología bastante madura. Se conoce bien cómo se puede producir, hay un sistema de distribución pequeño, pero que se puede escalar, con lo cual nosotros consideramos que es una de las ventajas del amoníaco respecto a otros combustibles, el tema de que la tecnología está madura, ¿vale? Aunque la disponibilidad de nitrógeno como combustible ahora mismo no es muy alta, los planes porque la tecnología son muy rápidos. Es decir, que en el 2030 se puede considerar
que si los armadores, sobre todo, optan por esta posible solución, va a crecer muy rápido, ¿vale? Y la disponibilidad va a ser muy alta. No van a tener problemas, como en otros tipos de combustibles, de tener el combustible en los barcos, ¿vale? La reducción potencial de gases de efecto invernadero es altísima, porque en NH3 solo tienes el problema del combustible para iniciar la ignición, que ese combustible seguramente sí tendrá algo de carbono. Hay estudios y en uno de los barcos que están contratados se va a mezclar con lo que se llama captura de carbono, porque además el carbono es una de los componentes que se puede utilizar en la producción de amoníaco, ¿vale? Es decir, en el barco podría mezclarse esto con la parte de ignición necesaria de combustible fósil o algún otro tipo de combustible que produzca carbono, con un sistema de recuperación de carbono a bordo, y ese carbono tiene un mercado, ¿vale? Y va a tener más mercado, porque se puede utilizar en la propia producción del amoníaco. Con lo cual, en el ciclo completo de usar el amoníaco como combustible, es verdad que la reducción del gas invernadero es casi nula, porque lo poquito que generas en realidad lo vuelves a utilizar, con lo cual no estás aumentando la emisión, ¿vale? ¿Y cómo puede crecer? Es una evaluación que hacemos de este mercado y la evolución es alta, ¿vale? Así que tiene muchas cosas positivas, ¿vale? La tecnología de los motores. Aquí hemos hecho un resumen de diferentes fabricantes de motores y ya veis las fechas, y hablaba hoy con alguien de Barsila, he estado con MAN también, y los motores están ya disponibles, bueno, no sé si disponibles comercialmente, pero ellos ya los tienen, ¿vale? Porque hablamos de 2023, 2024, o sea que motores también en 2 tiempos y en 4 tiempos, es decir, que no solo se pueden utilizar en motores principales, sino también en motores auxiliares, otra ventaja, ¿vale? Y nosotros ya hemos desarrollado, supongo que como algunas otras sociedades de clasificación, una guía, ¿vale? Una guía de qué requerimientos tiene que cumplir el barco en su diseño y en su construcción para garantizar, que al final es para lo que estamos, la seguridad, ¿vale? Entonces, esta guía sería aplicable, y la hemos hecho para todo tipo de tamaño de barcos, ¿vale? Nuevas construcciones y conversiones, porque lo que esperamos es que haya algunos barcos que se conviertan a usar amoníaco como combustible, y entonces la guía, la reglamentación está preparada. Lo que os decía, hay una regla que no podemos solventar, que es el tema del venteo, que no deben tener un sistema por el cual en una operación normal el tanque de almacén de amoníaco no ventea al aire, ¿vale? El tema de equipos de protección, porque claro, a bordo llevamos tripulación. ¿Qué pasa si hay un escape de gas? Entonces, ahí ya se incluyen algunas normativas. Y en eso es una de las desventajas, no está todavía 100% desarrollado. He hablado con mi compañero, me comentó, preparando esta charla, que hay incluso una especie de IBBDs, ¿vale? Lo mismo que llevamos ya en los barcos, pero que los lleva la gente colgando y tiene como una especie de airbag que inmediatamente, con un sensor de detección de amoníaco, infla, protege a la persona durante 30 a 40 minutos. Parece que eso lo han cogido en los países nórdicos. La gente está quitándose el casco en las bicicletas porque llevan colgado un sistema parecido con un acelerómetro. Sustituyendo el acelerómetro por un detector de gas, es una de las ideas que hay, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería grande para la protección de la tripulación. Que sea factible, no, bueno, estamos andando el camino.
Lo que no debe haber, porque el problema también del amoníaco es que tú no puedes hacer una parada completa de la cámara de máquinas, siempre vas a tener que mantener un sistema porque se te puede congelar y ese es un problema grande que tendrías en las tuberías y además tienes que purgar ese amoníaco, con lo cual no se incluye en el código, no incluye la posibilidad de que no se aceptan barcos que tengan emergency shutdown completo. ¿Vale? Van a tener que seguir teniendo un sistema de emergencia que garantice eso. Siempre la cámara de máquina desatendida, porque cuanto más, cuanto menos tiempo la tripulación tenga que estar en cámara de máquinas, los riesgos bajan y pues tenemos ciertas ventajas. ¿Vale? Y luego hay referencias a estudios y están incluidos a problemas de oxidación con ciertos materiales. ¿Vale? Muy rápido, porque esto es un poquito conocido por todos, ¿vale? ¿Cuál es el camino para obtener una posible aprobación de un diseño de un barco que queme amoníaco? Pues es todo el concepto conceptual y luego, muy importante, es la parte de riesgos. Identificación de los riesgos, pero no solo identificación, sino plasmarlos en una operativa, en unos procedimientos. No nos vale identificar el riesgo si no va a haber unos procedimientos que hagan que las medidas correctivas que tomemos para reducir esos riesgos pues se plasmen en una operativa real en el barco. ¿Vale? Estos son 3 ejemplos de barcos, ahora veréis, en los cuales se ha hecho el estudio. Se ha hecho una serie de asunciones, no me sale ni en castellano. Y bueno, ese es el tipo para 3 tipos de barcos, un RoPax, un tanker y un granelero, ¿vale? Un petrolero y un granelero. Y ya hay en nuestra guía hay una ayuda de identificación. No podemos entrar tanto en la operativa de los procedimientos de la operativa, pero sí en el análisis de los riesgos. Y riesgos basados en unos diseños ya de ingeniería, de cómo sería, dónde estarían los venteos, dónde estaría la planta de nitrógeno, dónde está el motor que quema ese amoníaco, dónde se llevan los tanques de almacenamiento, ¿vale? Entonces, estos son conceptos en los que se ha trabajado y que ya existen. También hay una propuesta en el caso de los bulk carriers. Como veis, hay una tabla de análisis de riesgos, ¿vale? Y aquí hay asunciones también de dónde irían los tanques de almacenamiento. Hay distintas posibilidades en un bulk carrier o en un petrolero, pues igual es sencillo o no sencillo, pero posible, porque tenemos ya los tanques de carga. Y sorprendentemente también se ha hecho el análisis de riesgos en un RoPax, en el cual pueden ir más personas, ¿vale? Y la tecnología y demás permite hacer este tipo de estudios. Esto no significa que mañana vayamos a tener un barco que queme nitrógeno aquí en el puerto de Bilbao operando con eso, pero hay que preverlo, ¿vale? Y ya se han hecho todos estos estudios. Entonces, hay 2 propuestas, los tanques en cubierta o los tanques en el propio casco, ¿vale? Como siempre, la desventaja del casco, le quitas más espacio de carga al barco. Y este es un poco el resumen de los análisis de esos riesgos. Como veis, lógicamente, el RoPax, que puede llevar más personas, pues los riesgos extremos son muy altos, ¿vale? Son muy altos. Hay que entrenar a las tripulaciones, no solo a las tripulaciones, a la gente que vaya a hacer el bunkering, a los equipos de emergencia. Yo diría que incluso a los inspectores que en algún momento vayamos a tener o a los que yo tenga que mandar a inspeccionar un barco que haya transportado, ¿cómo inspeccionas el tanque de amoníaco? Porque no es ventilar un tanque de lastre, no es nada tan sencillo como eso. Vale, y
hay estudios para que veáis que la tecnología y los requisitos y las administraciones están ya sobre ello, porque no es solo el riesgo a bordo del barco, el problema es el riesgo en sitios donde hay población cerca, ¿vale? Entonces se han hecho distintos escenarios y ver qué medidas habría que tomar para que las administraciones consideraran tener temas de suministro, barcos operando con nitrógeno, con amoníaco, perdona, en los puertos, ¿vale? Pero el hecho es que el transporte de amoníaco existe y hay LPGs que transportan amoníaco y que ya están operando en el mundo, ¿vale? Que están susceptibles de tener una colisión, ya los hay en el mundo, porque todo el mundo me dice, ¿qué le pasa si hay una colisión? Bueno, es que eso es un caso hipotético, porque gracias a Dios no ha pasado, pero es que es real, porque hay barcos que transportan amoníaco en el mundo. Una de las cosas en estos estudios, y eso lo estuve hablando con mi compañero, es comparar qué pasa si tú tienes un vertido de amoníaco comparado con un vertido de crudo, un vertido de combustible que tenemos hoy en día. Entonces, y aquí no voy a dar mis opiniones, pero la realidad es que el amoníaco mata inmediatamente todo lo que hay alrededor, lo mata, ¿vale? Pero los estudios dicen que la recuperación, en 1 año, 2 años, aquello está totalmente recuperado. Con los vertidos de crudo y de combustibles, vas 20 años, 30 años y la naturaleza no se ha recuperado. Claro, eso es un consuelo pequeño, porque la naturaleza se puede recuperar, pero las personas que vivan alrededor de eso, en esos no vamos a poder recuperarlos. ¿Vale? Sugerencias. Y esto ya es aporte ya de ABS, ¿vale? Cómo vemos esta tecnología de desarrollo de amoníaco como combustible. Hay todavía demasiadas o muchos riesgos que estudiar, porque es un producto tóxico, ¿vale? Hay que saber todavía qué pasa con ese amoníaco que no se quema en la cámara de combustión de los motores, qué se hace con eso. Que sí, ya sabemos que tenemos que recircularlo y tal, pero cómo manejar eso está estudiado, pero hay que seguir estudiando, ¿vale? También asesorarse cuál es el impacto, todo esto que os he dicho, de que mata la naturaleza y demás. Bueno, todo eso hay que hacer estudios más profundos. La regulación hay que seguir desarrollándola. La regulación que tenemos es aplicable en cierta manera, estamos desarrollando estas guías, pero hay que seguir desarrollándola. O sea, si hay una necesidad de esas IBDs, hay que regularlo. Nosotros al final es lo que hacemos, ¿no? Tenemos una regulación y es lo que tenemos. Y sobre todo, desarrollar planes de emergencia, tanto en el bunkering como en la operación de los barcos. Muchas gracias. He cumplido más o menos el tiempo que tenía. No sé si tenéis algún comentario, pregunta, por favor. Esto es más un diálogo. Juanjo. Gracias. Gracias. Enhorabuena, Eduardo, por Gracias. hablarnos sobre el amoníaco. Durante estos días escuchamos mucho del metanol, escuchamos mucho del metano, del hidrógeno. Simplemente así. Del hidrógeno, pero se habla muy poco del amoníaco todavía. Mi primera pregunta, porque tengo un par de ellas, mi primera pregunta es sobre el tipo de barcos sobre el que tenéis más consulta de proyectos con propulsión con amoníaco. Bulk carriers, te lo contesto de bulk carriers. ¿Y qué tal los portacontenedores y qué tal los buques de carga líquida? Los portacontenedores tienen un problema. Ese venteo que tú ves ahí, ese venteo está disponible ahí tanto en navegación como en operación. En operación, en un terminal, tú tienes un montón de gente haciendo el lashing de los contenedores, todos los maestros de la grúa, demás. Entonces, lo de los portacontenedores, en ese análisis de riesgo,
todavía sube más, porque tienes que tener la gente no solo con los medios de protección, sino con el entrenamiento para usarlos. Y los que andamos o hemos andado por terminales de portacontenedores sabemos cómo se funciona, qué personal hay allí, con todos mis respetos, y qué capacidad tienes tú de estar seguro que van a reaccionar correctamente, van a autoprotegerse lo primero, ¿vale? Porque el venteo lo vas a tener, y en un portacontenedores grande, ¿dónde llevas el venteo? Te digo una de las propuestas que he visto que se han hecho. El venteo, ponerlo a popa de la acomodación. Como es una esfera X metros, pues diseñarla para que no caiga en la acomodación y caiga a popa. ¿Por qué? Porque aunque los portacontenedores llevan muchos contenedores hoy en día en la popa, es una de las zonas que más fácilmente sería controlable, ¿vale? Perdona, pero no he dicho mi nombre, Juanjo Ferrer, Juanjo. ingeniero naval de Marfles. La segunda pregunta, has hablado de un centro de distribución en Gibraltar. Sí. ¿Cómo está de desarrollado ese tema? Yo lo he aprendido, o sea, me he dado cuenta que está eso ayer. No sabía, no tenía ninguna información. Por desgracia os he dicho que mi compañero, que es el experto, que es el que ha estado sentado en EMSA, que venía y tal, pero como te conozco, Juanjo, y demás, haré la pregunta, me interesaré, porque me interesa a mí también personalmente, porque es en España, en Algeciras, y voy a indagar cómo está el desarrollo de ese hub que llaman ahí. Al final, supongo que un poco la decisión es porque Gibraltar, Algeciras, se ha convertido en un hub de bunker para todo el mundo, ¿vale? Allí vienen todo tipo de barcos, bulk carrier, petroleros, de todo el mundo, y cuando pasan Mediterráneo o pasan cerca, hacen bunkering, sobre todo en Gibraltar, pero también en Algeciras, ¿vale? Entonces, supongo que es parte del negocio también, ¿vale? Pero conseguiré la información y te la hago llegar, Juan. Gracias, Eduardo. No sé si tenéis alguna otra pregunta, algún comentario, alguna necesidad de más información. Buenas tardes. No sé si lo ha citado en las transparencias o no. Si lo ha citado, entonces perdona la ignorancia. ¿Por qué las operaciones de bunkering solamente se podrían hacer en puerto y no en un fondeadero o barco a barco? No, aunque la presentación está hecha en puerto, porque digamos ese es el riesgo más alto que se está estudiando, es muy buena pregunta la que haces, porque parte de las conclusiones, que si accedes al informe, es que lo que se aconsejaría siempre sería hacer el bunkering en fondeo. No solo en fondeo, si habéis visto una de las... no sé si es aquí, a ver si vuelvo para atrás. Una de estas. Es incluso instalar sitios de bunkering en sitios donde además no solo se está trabajando en temas de almacenamiento, digamos, fabricados, sino que se está estudiando la posibilidad de usar, como se ha hecho con el LNG, almacenamiento del LNG en depósitos de gas vacío, el famoso proyecto Castor y demás. También se están haciendo estudios, ¿vale?, de usar esos campos de gas o de petróleo que ya se han dejado de explotar, utilizarlos, lo cual habría que montar una infraestructura también y demás. Claro, eso no es tan fácil, depende de dónde esté geográficamente el campo. No te puedes parar un bulk carrier ahí en medio del Atlántico, es un poquito complicado, ¿verdad? Pero se están haciendo estudios de eso, ¿vale? Pero a tu pregunta, las ideas son ir más por el bunkering, no en el puerto con el barco amarrado, ¿vale? Y en ningún caso, y eso también lo he leído, directamente suministrado de tierra, sino que sería a través de barcazas, porque eso evitaría el tema de, digamos, o ayudaría al manejo del riesgo de fuga en el puerto, ¿vale? Porque siempre sería en la barcaza la puedes mover, puedes hacer ciertas cosas, ¿vale? Y controlas más las medidas. Con lo cual hay otro negocio,
que es el tema de construcción, hablamos de construcción naval, ingeniería naval, construcción de buques, de bunkering, de suministro, de gabarras, de amoníaco. Otro posible campo de negocio para las empresas aquí presentes. Yo simplemente por apoyar un poco algunos comentarios que has hecho en cuanto a la formación del personal, Sí. aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacer inspecciones a bordo y tal, y trabajar un poco con las tripulaciones, dependiendo de la compañía, pues son de alguna manera u otra, y sí que considero muy oportuno eso que comentas, tanto a bordo como en las terminales, que es cierto que cuando te montas en un barco y te tienen que hacer una transferencia a la gabarra y tal, y te tienes que montar en una canastilla y el de la tripulación que no lo conoce, no sabe qué formación tiene, te tiene que manejar con la grúa y que tal y que cual, que sí que considero muy oportuno hacer mucho énfasis en la formación de estos profesionales para abordar estos nuevos retos que se nos vienen, porque creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo con un producto tan tóxico como este, ¿no? O sea que simplemente por apoyar eso que comentas, que creo que es totalmente fundamental y primordial, ¿no? Correcto, eso pasa ahora en todas las industrias y con todas las tecnologías. Cualquiera de ellas va a necesitar formación de las personas, más a más cuando es un tema de vida o muerte, porque es tóxico, ¿vale? Entonces, eso está claro. Simplemente como un resumen, si me permitís, vuelvo a lo que dije al principio. Elegimos esta ponencia un poco pues por diversificar. La gente habla mucho de metanol y demás. Nosotros también tenemos todos, y podéis entrar ahí en todos los papeles, pero quería ofrecer en este congreso pues una pincelada de algo que está ahí, que es una posibilidad tecnológica, tiene sus pros y sus contras como todo, pero que es uno de los campos. Por desgracia, yo creo, mi visión de la situación actual es que los armadores lo tienen absolutamente difícil en cómo van a construir el barco, qué van a usar. ¿Se van por el amoníaco? ¿Se van por el metanol? Y mi opinión es que va a haber que hacer una combinación de muchas cosas. Es lo único que va a funcionar, ¿vale? Hablaban antes Pepe Poblet de la asistencia con velas y eso es una de las posibilidades. No soluciona el problema, pero ayuda. Con otra serie de tecnologías y demás, es hacerlo. ¿Quién lo va a pagar eso? Esa es la pregunta. ¿El flotador está dispuesto a decir que su barco en su especificación tiene que llevar metanol, velas, libre de lastre, que hemos oído también, air lubrication en el casco para reducir la resistencia al avance? Es una situación muy bonita para nosotros los ingenieros, pero muy difícil para la sociedad. Es muy complicado y espero estar aquí para ver por dónde finalmente van las cosas, que no lo tengo yo, y creo que ni ABS ni nadie lo puede tener. El que os diga esta es la solución, yo lo pondría en cuarentena, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo y haberme escuchado. Y, por favor, cualquier cosa me contactáis. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a intentar, ya que es la última del día, vamos a hacer un pequeño giro. Vamos a hablar, por supuesto, mucho de la importancia del mundo marítimo, pero lo vamos a hacer con una perspectiva creo que bastante diferente y que, siendo la hora que es, yo creo que es interesante y que nos va a permitir, bueno, pues, desconectar un poco de temas muy técnicos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de la importancia del control de los mares, del tráfico marítimo en la geopolítica mundial y cómo eso pues tiene impacto en los mercados financieros, ¿vale? Para ello vamos a dar vueltas o vamos a estar siempre saltando en dos niveles, ¿no? En dos perspectivas. Lo que podemos considerar como eventos o decisiones tácticas y lo que podemos valorar o definir como estrategia, como decisiones estratégicas. Al final, yo creo que esto está, bueno, en el mundo empresarial, no solo en la geopolítica, creo que es fácil de entender. Al final tenemos un largo plazo, tenemos objetivos de muy largo plazo que marcan una estrategia, que marcan una tendencia, que marcan una inercia fuerte,
pero luego entre medias tenemos que ir cumpliendo hitos, tenemos que ir tomando decisiones tácticas que tienen efectos o impacto en el corto plazo. Y esto es como los árboles y el bosque, ¿no? No podemos permitir que decisiones tácticas nos hagan olvidarnos del tema estratégico. Me gustaría, antes de empezar, bueno, yo voy a hacer una muy breve presentación, una muy breve introducción y luego Mario Rapanello será el ponente principal, pero me gustaría empezar con una pequeña presentación de Banco Mediolanum, ¿vale? Y muy enfocado con este mundo de la visión estratégica, etcétera. Y si me lo permitís, lo voy a hacer contando una pequeña historia, que fue cómo en la cabeza de nuestro fundador, de Ennio Doris, surgió la idea de una manera de hacer banca muy diferente, cómo un evento táctico llevó a un desarrollo estratégico de una entidad. Y la historia dice lo siguiente, está hablando un poco de cómo es la vida de Ennio desde que era pequeño y en un momento dado continúa. Y dice, y aquí llega un segundo momento crucial, cuando conoce, Ennio, a una de esas personas que te marcan para siempre. Se trataba de un humilde carpintero al que fue a ofrecer sus servicios. Ennio en ese momento era asesor financiero. El carpintero, tras el encuentro, decide confiarle una cantidad más que considerable, 10 millones de liras de hace 40 años, y una vez cerrado el acuerdo, el carpintero le mira fijamente y le dice, ¿sabe usted lo que le he dado? A lo que Ennio Doris responde, por supuesto, usted me ha dado un cheque con 10 millones de liras. Entonces el carpintero, muy serio, le respondió, no se equivoque, y mostrándole las callosidades de sus manos, de ahí un poco esta foto, las callos de sus manos, le replicó, lo que le he dado son estos callos, y recuerde que no puedo permitirme caer enfermo porque mi familia no sería capaz de salir adelante. Esto es un ejemplo de cómo un evento concreto de corto plazo, una decisión táctica, pues sembró en Ennio Doris, en la cabeza de Ennio Doris, un objetivo estratégico que era crear un banco muy centrado en el acompañamiento de personas y en proteger el fruto del trabajo, que muchas veces pensamos en los bancos, ¿no?, como alguien que está enfrente mía, pues bueno, en este caso Banco Mediolanum lo que pretende es proteger el fruto del trabajo de todos los clientes. 3 cifras que creo que son importantes. A día de hoy, Banco Mediolanum, 40 años después de aquel evento, somos más de 6.000 asesores en toda Europa. Tenemos 1,7 millones de clientes, fundamentalmente en Italia y España. Y tenemos patrimonio de nuestros clientes bajo gestión, 110.000 millones de euros. Este ratio lo ponemos aquí porque ahora es verdad que con todo lo que está pasando a nivel bancario en Estados Unidos, Credit Suisse, pues creemos que es importante saber que un banco como Mediolanum tiene un ratio de liquidez de 610%. Como veis, hay un poco las medias y las mínimas, los requisitos establecidos por la banca europea. Y yo creo que lo mejor para todos los que trabajamos en Mediolanum es saber que llevamos 4 años siendo el banco con los clientes más satisfechos en España. O sea que yo creo que esta es la verdadera medalla y de lo que tenemos que estar orgullosos. Un matiz de un evento táctico geopolítico y damos paso a Mario. Supongo que todos más o menos tenéis en la cabeza lo que pasó a lo largo del año 2018 a nivel de guerra comercial entre Estados Unidos primero y el mundo y luego con concreto en China, ¿no? Durante el primer trimestre del año, Donald Trump anuncia aranceles, fundamentalmente al acero y al aluminio, entre el 25 o 10%, de importación para proteger el equilibrio de la balanza comercial americana. Bueno, pues un día antes de que llegara a vencimiento la puesta en marcha de los aranceles, se lo quita a todo el mundo salvo a China. ¿Vale? Con lo cual Pekín reacciona. ¿Cómo reacciona Pekín? Poniendo aranceles en contra al comercio con Estados Unidos. Al final llegamos en un momento en el que había aranceles cruzados, 200.000 millones en un sentido, 60.000 millones en otro, y eso que generó un efecto cascada. Y eso fue un poco lo que generó que durante el último trimestre del año 2018 una decisión táctica generó un impacto en los mercados, un impacto con una caída, en este caso, del 13%. Pero ¿qué pasa si cogemos zoom? ¿Qué pasa si pasamos de la táctica a la estrategia? Pues que ese 13% está ahí escondido en esa parte de la gráfica, ¿vale? Es decir, si pensamos, este es el Morgan Stanley Composite Index, que es un índice de Morgan Stanley que replica en cierta medida el crecimiento de la economía mundial,
Ese 13% de una decisión táctica, si cogemos perspectiva y vamos a largo plazo y a las decisiones estratégicas, pues no deja de ser una pequeña barrera en el camino, de un camino muy diferente cuando cogemos largo plazo que cuando analizamos el corto. Y sobre eso es un poco sobre lo que vamos a profundizar con Mario, con situaciones actualmente que yo creo que están un poco en la cabeza de todos y bueno, pues profundizaremos en ellas. José Miguel, muchas gracias. Os pido una ayuda, porque bueno, es un horario un poco complicado, ¿no? Complicado para los asistentes y complicado para el ponente. Os pido una ayuda. ¿Os podéis si os acercáis un poquito, todos, nos ayudáis. Avelino, por favor, si me ayudáis y estamos aquí. Porque yo creo que se convierte en algo más interesante si es un coloquio, no simplemente una presentación. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Mario Rapanello, el apellido me delata, soy alemán. Soy italiano, trabajo en Banco Mediolanum desde el año 96 y me he ocupado siempre de gestión patrimonial. Desde hace 15 años soy el tesorero del banco. Y desde hace 5 años me ocupo con mis compañeros Family Banker en la construcción de estructuras financieras para cumplir objetivos de nuestros clientes. ¿Esto qué quiere decir, estructuras financieras? Quiere decir carteras, construir carteras que cumplan objetivos de rentabilidad para nuestros clientes, entonces cumplan un determinado sueño o un proyecto de vida. Entonces, para hacer esto, nosotros lo que proponemos es tenemos 3 conceptos fundamentales. El primer concepto es el concepto del asesoramiento. ¿Por qué? Porque pensamos que es necesario siempre tener una persona externa para que pueda guiarnos en las inversiones, porque las emociones juegan en contra normalmente de lo que es coherente en la gestión de nuestro dinero. Este es el primer concepto, planificación financiera a través de un Family Banker. Luego, planificación financiera, planificar bien. Tenemos que saber cuándo necesitamos el dinero, para qué necesitamos el dinero. Si es un objetivo a corto plazo, cambiar un coche, o es un objetivo a medio plazo, la universidad de nuestros hijos, o a largo plazo, la jubilación. Para cada objetivo hay una herramienta financiera que puede cumplir. Pero luego es importante también hacer un traje a medida. ¿Por qué? Porque Avelino, yo, usted, podemos tener la misma propensión a riesgo, pero esta propensión a riesgo puede tener matices. Entonces no vale aplicar una cartera modelo a todas las personas que tengan un perfil agresivo. ¿Por qué? Porque Avelino puede tener un perfil agresivo con una tendencia a tener mucha tecnología y un perfil agresivo no teniendo tecnología, teniendo farmacéutica, y usted puede tener un perfil agresivo, pero dentro del agresivo muy moderado dentro de la agresividad. Entonces, cada uno necesita un traje a medida. Esto es nuestro trabajo, hacer trajes a medida, buscar con el cliente, tener conocimiento del cliente para definir estos objetivos y posiblemente cumplirlos. Hemos crecido mucho en Europa, en Italia, en España, probablemente porque, cumplimos con los objetivos de nuestros clientes y por esto habéis visto, son 4 años seguidos que nos dan el primer puesto como satisfacción de nuestros clientes. Y es una empresa externa y lo hacen de forma anónima, entonces digamos, es algo que nos llena de orgullo, pero también nos pone unos baremos muy altos, un nivel muy alto que tenemos que conseguir mantener. Entonces, os decía, para poder planificar bien nuestras futuras inversiones, un concepto que nosotros siempre aplicamos es la diversificación. ¿Por qué? Porque si ahora pregunto aquí, ¿quién tiene o ha tenido acciones de Telefónica? ¿Hay alguien que ha tenido acciones de Telefónica? Se levantan unas manos. Si yo pregunto, ¿quién tiene o ha tenido acciones de Verizon? Probablemente no se levanta una o ni una.
¿Por qué? Porque Verizon es la sociedad de telefonía más grande del mundo. Pero esto no quiere decir que sea la mejor. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una telefónica en Malasia o en Indonesia que lo hacen mejor de Verizon, digo, como rentabilidad de la inversión. Pero simplemente no invertimos ahí porque no lo conocemos. Invertimos con nuestro pasaporte y no es muy coherente. ¿Por qué? Porque como italiano, si yo invierto y quiero tener una participación de inversión en la economía mundial, porque hemos visto que el único criterio para tener rentabilidad en el largo o medio plazo o corto plazo es diversificar y tener un anclaje de nuestros patrimonios a lo que es el crecimiento mundial, que es imparable. Italia, a este crecimiento mundial que se puede traducir como Producto Interno Bruto, participa en un 2%. Entonces, tener más del 2% no es representativo y no cumple con este objetivo de crecimiento. España tampoco. ¿Cómo sería muy incoherente tener mucho más del 15% en Europa? Porque Europa participa a un 15% de este crecimiento mundial, del Producto Interno Bruto mundial. Luego veremos cuáles son los países que más participan en esto. Pero claro, esto es algo que cambia. ¿Cambia por qué? Porque cambia la orden mundial. Si aquí miramos, tenemos lo que han hecho los mercados financieros a lo largo de los últimos 10 años. Y como veis, no sé si aquí hay un láser. No. Como veis, hay mercados, el verde, por ejemplo, que es el mercado de Estados Unidos, que lo ha hecho muy bien, o el mercado en gris, que es Japón, que lo ha hecho muy bien en los últimos 10 años. Pero hay mercados como el español o el chino o el italiano que no lo han hecho tan bien en los últimos 10 años. Entonces, no podemos entrar en la disyuntiva de adivinar, porque somos asesores financieros, no podemos adivinar dónde invertir. Lo que tenemos que hacer es aplicar una práctica de diversificación que nos permita anclar nuestra rentabilidad al gráfico naranja, que es el gráfico que antes os ha enseñado José Miguel, que es este Morgan Stanley World que representa la economía mundial. Entonces, se acerca a lo que es el concepto de Producto Interno Bruto mundial. Para poder hacer una buena diversificación y hacer estrategia, porque como hemos dicho, no podemos quedarnos en lo que es puntual, porque sería desvía de lo que es la rentabilidad de algunos objetivos que son a largo plazo o a medio plazo, tenemos que estudiar cómo varía este equilibrio mundial para saber dónde invertir y cuáles son los porcentajes importantes de la inversión. Aquí entra en juego la geopolítica y aquí entráis en juego un poco vosotros, porque la geopolítica es una disciplina antipática. Antipática, ¿por qué? Porque hay que estudiar mucha historia, mucha geografía, y luego define lo que son las necesidades de los países. Es decir, cuáles son las necesidades de un determinado país, determina la política de este país, el crecimiento de este país y, digamos, lo que los ingleses llaman engagement, es decir, el compromiso que tiene el país. Entonces, el primer concepto que vamos a analizar es la globalización. La globalización es el primer concepto de geopolítica, porque cuando yo voy a preguntar, ahora estáis cansados, no hago preguntas a vosotros, pero cuando doy charlas de finanzas y geopolítica en las universidades, en los máster, hago la pregunta a los estudiantes y le pregunto, oye, ¿qué es la geopolítica? ¿Qué es la globalización? Y ellos me dicen, bueno, la globalización es la libre circulación de los bienes y los mercados. Es un concepto muy bonito, pero ingenuo. Ingenuo, ¿por qué? Porque no somos buenos. Los imperios comerciales, los imperios políticos, no son buenos. Entonces, este concepto es equivocado. Es equivocado porque la globalización es algo muy antiguo. La globalización es nada más y nada menos que el control de los mares. Como vosotros sabéis perfectamente, más del 85% de todo lo que se vende en el mundo viaja por mar. Entonces, la primera globalización ha sido de mis antepasados, porque los romanos, después de la guerra cartaginense, cuando ganaron esta guerra, pudieron tener el control sobre lo que entonces era el universo, que era el Mediterráneo. La segunda globalización ha sido vuestra.
porque vosotros, además del Mediterráneo, habéis abierto las rutas hacia América. La tercera ha durado menos de Portugal, de los portugueses. Luego, la primera globalización de verdad ha sido la globalización de los ingleses. ¿Por qué? Con la flota militar y con los piratas han controlado por primera vez todo el mundo, o por lo menos todos los mares. Esta es la globalización. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, el señor Churchill pagó la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con la cesión de lo que es el control de los mares. Ahora, ¿quién controla los mares? Estados Unidos. Aquí veis las flotas de Estados Unidos, cómo controla prácticamente el globo terráqueo. La flota de Estados Unidos es una flota inferior como número de barcos a la flota de China, pero no tiene nada en comparación como tecnología y como tonelaje. Como sabéis, Estados Unidos tiene activas, los geopolíticos, los últimos datos que nos han dado los expertos militares dicen que tienen 23 portaaviones activas, no saben cuánta tienen de reserva en Midway. China tiene 3 portaaviones. Esto para deciros la diferencia tecnológica y entonces cómo Estados Unidos es el imperio que controla los mares. Además, en el 2020 pasó una cosa en la frontera del Himalaya entre China e India, muy curiosa. Hubo un roce entre los militares de China y de India. Bueno, como sabéis, son 2 países que no se aman, además compiten para ser la fábrica del mundo en el 2050. Hubo un roce donde se mataron, a palos, pocas víctimas, pero China intentó esconder el tema e India se asustó mucho. Hay que matizar que India hasta el 2020 siempre se ha mantenido de una forma un poco ambigua. No se había desmarcado nunca, ni con el bloque soviético, ni con China, ni con Estados Unidos, manteniendo esta neutralidad un poco hindú, digamos. En el 2020 este hecho entrega, digamos, políticamente, pero luego veremos, no tanto, pero entrega, digamos, la confianza de China a Estados Unidos. Entonces, firman un acuerdo que se llama Quad, pasó un poco bajo, digamos, en los medios esto no se comunicó mucho, y luego veremos un poco los medios porque normalmente no comunican todo o comunican mal. Pero digamos que este hecho no se comunicó, pero firmaron un acuerdo Estados Unidos, India, Australia y Japón para el control del Índico. Como podéis imaginar, Estados Unidos de la flota de India o de Japón o de Australia no le importa nada. Lo que le interesaba era tener este acuerdo para que India le permitiera desmontar la mayor base naval en India, justo delante de Myanmar, que era la única salida libre que tenía China al mar, al Océano Índico. Ahora Estados Unidos controla controla Panamá, controla Gibraltar, controla Suez y controla Malaca. Entonces tiene la globalización perfecta, tiene el control de los mares. Entonces controla más del 85% de lo que se mueve, de lo que se vende. Esta es la globalización. Y esto implica una serie de equilibrios que hay que vigilar para ver cómo cambian, para saber efectivamente cuánto tenemos que invertir en cada país. Ahora como ahora, Estados Unidos, entre interno y externo, produce el 54% del Producto Interno Bruto. Entonces, digamos, luego cada cliente tiene su perfil y cada cliente puede ser que tenga intereses en Estados Unidos que hacen disminuir la inversión en Estados Unidos porque ya el riesgo lo tiene, pero digamos que un cliente normal que no tenga intereses en otros países, lo normal es que invierta un 50% de sus inversiones en Estados Unidos, un 15% en Europa, un 17% en los países emergentes, China incluida, un 10% en Japón. Como veis, hay un equilibrio que reconduce a lo que es la orden mundial. Es interesante ver cómo China reacciona a todo esto. Porque China, claro, ve este cierre de los mares y entonces desde hace años ya estaba desarrollando la apertura otra vez de las rutas de la seda.
La ruta de la seda son los que le permitían transportar las mercancías no por mar, sino por tierra. Y esto es un tema que, estaba funcionando y liberando este 17-20% de comercio. ¿Hacia dónde? Hacia el mercado más importante que hay, que es el mercado europeo. La pirámide de Maslow nos enseña que Europa es el mejor cliente, y esto lo sabe perfectamente Estados Unidos, lo sabe China, lo sabe India, lo saben los países del sudeste asiático. Somos los que gastamos más, porque es un tema un poco, si queréis, clasista, pero más tienes cultura, más tienes dinero, mejor gastas. El gasto es de calidad. Y esto nos ayuda. Nos ayuda ¿por qué? Porque por coste del trabajo, por esfuerzo personal, Europa tendría que estar muerta. Porque no podemos competir con los otros países, especialmente con los países emergentes, porque tienen más hambre que nosotros, tienen más ganas de mejorar que nosotros, son menos gandules al final. Y entonces Europa, si miramos estrictamente de esta forma, tendría que estar muerta. ¿Por qué estamos vivos? Porque nadie quiere matar la vaca lechera. Todos los demás países invierten en nuestra deuda para que el cliente sobreviva, para que sigamos consumiendo y sigamos siendo el mercado más interesante, pero nos necesitan vivos. Entonces, ruta de la seda, como veremos, esto ha sido una válvula de escape, pero también un problema porque, como podéis imaginar, la guerra, bueno, una serie de motivos, pero entre ellos la guerra entre Ucrania y Rusia ha interrumpido esto. Y este es uno de los motivos que habéis visto, ¿os acordáis? La bolsa de China es la bolsa que peor lo ha hecho en los últimos 10 años. Veremos que no es solo el único motivo, pero es uno de los motivos. Entonces, aquí tratamos un tema, perdonad, me he saltado, sí. Aquí quiero tratar un tema de geopolítica que tenemos ahora en los mercados financieros, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Como veis, aquí tenemos una línea roja que era la frontera que teníamos antes de la caída del muro de Berlín, entonces, en el momento de la Guerra Fría. Como veis, esta frontera estaba bastante más al oeste, porque la nueva frontera, si se incluyese Ucrania en lo que es la OTAN, la nueva frontera sería la azul, que está a 400 kilómetros de Moscú, 500. Esto, como podéis imaginar, a los rusos no podía gustar, porque la geopolítica, perdonad, una premisa, lo que voy a comunicar no son posiciones políticas, simplemente tenemos bufetes de geopolítica, de geopolíticos que nos dan informaciones, entonces yo os traslado el tema como está, no quiero decir ni que es malo ni que es bueno, simplemente lo que hay. Porque si los geopolíticos nos dicen, si nos pusiésemos en el pellejo de los rusos, tendríamos una visión distinta de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esta es Rusia, un país enorme, un país que desde el punto de vista orográfico, quiere decir de la orografía del país, no tiene obstáculos a las invasiones. Si yo fuese un ruso, si vosotros fuisteis rusos, mi mujer, que es italiana, pero es de cultura anglosajona, dice que ya digo tonterías en cualquier idioma, entonces tenéis que perdonarme. Si fuésemos rusos, tendríamos un sentimiento de este acercamiento de la OTAN más fuerte de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque han sido invadidos por los coreanos, han sido invadidos por los chinos, han sido invadidos, bueno, la primera invasión ha sido de los tátaros, de los turcos, y luego han sido invadidos por los europeos, Napoleón, Hitler. ¿Cómo podéis imaginar? La genética de un ruso teme las invasiones. Y entonces este acercamiento ha sido algo que el señor Putin ha utilizado también por genética, en el sentido que un ruso por genética dice, ostras, pueden invadirme otra vez, que es irreal, que es lo que queráis, pero digamos que es un sentimiento que ayuda al señor Putin a defender algo que normalmente sería indefendible. Entonces, esto es un elemento. El otro elemento,
Perdonad, esto tiene mucha sensibilidad. Otro elemento es un tema, ¿por qué la guerra? La guerra no solo se ha desencadenado por esta amenaza de movimiento de frontera, se ha desencadenado también por este Nord Stream, por este gasducto que une directamente Rusia a Alemania. A los norteamericanos esto no gustaba ni la primera trama del Nord Stream. ¿Por qué? Porque claro, si tú introduces Alemania, yo me pongo como norteamericano, como el presidente no manda nada, como el Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano dice, ostras, vosotros, alemanes, que sois nuestros compañeros de viaje, el partner preferido de Europa, que tiene que mantener la unidad, el control, ¿me montáis esto? ¿Me montáis esto que se salta los aranceles que tenéis que pagar para pasar con el gasducto que pasa por Turquía o por Ucrania? Entonces esto no podía gustar a Estados Unidos. El señor Obama ya intenta de una forma distinta, ahora, perdonad, volvamos a un tema que he dado un matiz antes, pero en Estados Unidos no manda el presidente. El presidente es una figura de marketing, es una figura política, pero no manda. Quien manda es el Congreso. ¿Sabéis cuál es la empresa más grande en Estados Unidos como número de empleados? ¿Cuál es? Venga, ahora sí una preguntita. Os lo digo yo. El Pentágono. El Pentágono tiene 3 millones de empleados. Walmart, que es la cadena de distribución más grande del mundo, tiene 2 millones. McDonald's, 1 millón. Los aparatos estatales, que son el Pentágono, la CIA, la National Security Agency, son de nombramiento del Congreso, no del presidente. Entonces el Congreso decide quién manda y quién participa en estos aparatos estatales. El señor Trump los llamaba de forma despreciativa Deep State, el Estado profundo. ¿Por qué? Porque no le dejaba hacer lo que quería. Porque mandan ellos, no manda el presidente. Entonces, claro, el hecho de nombrar y de pagar las industrias que se ocupan de todos los proyectos, como llaman ellos, pensar que la National Security Agency, que es el organismo estatal más pequeño de control, tiene oficialmente 45.000 empleados, controla 1.800 proyectos. 1.800 proyectos, ellos llaman proyecto, por ejemplo, las elecciones en Turquía, o lo que está pasando en Libia, o qué pasa en África con los chinos y los turcos y los franceses. Estos son los proyectos. Entonces, 1.800 proyectos. El presidente tiene un equipo de 30, 40 personas. ¿Cómo demonio podría ocuparse de todo esto? Se ocupa de lo que el Congreso le dice que tiene que ocuparse. Uno de los temas que el señor Obama tenía que ocuparse era el Nord Stream. Él lo intenta con su narrativa. Su narrativa es, señora Merkel, por favor, no hagáis esto con los rusos porque vamos a tener un problema. En cambio, yo refuerzo vuestra leadership en Europa, os quito los militares de las bases que tenéis en Alemania y es probable que os permita rearmarse, ¿cómo se dice? Correcto. Os voy a permitir crear otra vez un ejército. Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, no tiene el permiso de hacerlo. Creo que los ingleses, de forma con un poco de humor, decían que el ejército que tiene Alemania son unos Boy Scouts un poco cabreados, para decir el nivel que tiene el ejército de Alemania. Entonces, el señor Obama lo intenta con las buenas, digamos. El señor Trump lo hace con las malas. Dice, sí, ¿no habéis escuchado lo que ha dicho el señor Obama? Ahora me escucháis a mí. Os pongo los aranceles sobre el acero y sobre los coches. Y cuidado, porque si no interrumpís el proyecto del Nord Stream 2 y limitáis las importaciones de gas con el Nord Stream 1, os voy a poner más aranceles aún. El señor Biden sigue de la misma forma. Ahora Alemania está bajo juicio. Además, porque en Europa tenemos gente que se está moviendo desde el punto de vista geopolítico muy bien. El señor Macron. El señor Macron, a pesar de todos los problemas internos que tiene, quiere proponerse como la alternativa a Alemania en lo que es el control de Europa. Y hay un hecho
muy importante porque la etnia alemana, bueno, la cadena del valor de Alemania es una cadena del valor que en Estados Unidos es muy concreta, es muy importante. Como veis, bueno, lo veis en esto, como veis, en Estados Unidos hay unas empresas de Alemania muy importantes. La cadena del valor en Alemania, en Estados Unidos, es más importante de la que tiene en Europa. Y esto, claro, esto crea un problema además porque, mirar, lo veis, estos cuadraditos azules oscuros dicen que en estas conteas más del 40% de los norteamericanos se declara de etnia alemana. El otro azul un poco más clarito, entre el 25 y el 39,9%. Y hay un detalle muy curioso, porque la gran industria de Estados Unidos está en manos de industriales que son de etnia alemana. Bueno, el señor Trump, por ejemplo, el apellido es alemán. El señor Zuckerberg, el señor Musk, el señor Tyler, el inventor de PayPal, compañero hasta hace pocos años del señor Musk, el señor Steve Jobs. Jobs no es alemán, ¿verdad? Pero el señor Steve Jobs ha sido adoptado. Su apellido de verdad era Schliebe, más alemán que Schliebe, ostras. Entonces, ¿cómo podéis entender el hecho que haya esta, no traición, pero esta sensación de traición de Alemania respecto a Estados Unidos es algo que pesa mucho, especialmente en la industria importante de Estados Unidos? Entonces, tenemos que vigilar todo esto. Cuando invertimos tenemos que ver efectivamente cómo cambian los equilibrios. En Europa, ¿quién será el líder en el futuro? ¿Seguirá siendo Alemania? Porque cambia el rumbo con la nueva gestión política y entonces se adegua a lo que es el imperio dominante. Porque nosotros, italianos, españoles, los ingleses también, somos, como se dice, post-históricos, quiere decir, hemos sido imperio. Sabemos cuánto es cruel el imperio, porque los romanos no eran unos angelitos. Bueno, vosotros tampoco, los ingleses para nada. Entonces, cuando tú sabes cuánto puede ser duro luchar con el imperio, lo que hace es seguir lo que te dice que tú tienes que hacer el imperio. Y es exactamente lo que está pasando. Por esto tenemos que averiguar cuando invertimos, dónde se mueven los equilibrios, quién es que mandará y cómo va a pesar en la economía mundial. Sin hablar de las luchas de verdad, porque las luchas de verdad son entre Estados Unidos y China, entre India y China. Y aquí entramos en temas que son, bastante interesantes, en el sentido, ¿por qué China, por ejemplo, ha tenido este bajón? Porque es verdad que ahora está liderando lo que es, África, y entonces las materias primas de África, se acerca y se pone como medio de encontrar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Se pone primero porque le interesa, porque si dura mucho la guerra, si dura mucho más, es verdad que la guerra mantiene ocupada el imperio de Estados Unidos en lo que es Europa, en lo que es la guerra, entonces quitando un poco la presión a lo que es el Índico y entonces China se siente un poco más libre, pero como hemos visto le tapa lo que son las rutas de la seda, entonces le tapa esta posibilidad de acceso al mercado más importante. Entonces un mantenimiento a lo largo de la guerra es algo que duele a China. Estados Unidos ahora a este nivel la guerra casi le interesa menos. Tampoco a Estados Unidos le interesa que dure mucho más. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable la reconstrucción del país que vender armas. Ahora estamos en un nivel donde la reconstrucción de Ucrania va a necesitar más o menos 500.000 millones de dólares. Y la lucha de verdad entre Estados Unidos y China es que Estados Unidos no quiere que China entre en esta reconstrucción. Quiere que sean las empresas de Europa para dar más peso a esta unidad y para dar un poco digamos, de
prestigio a lo que será el líder europeo. Entonces, es muy probable que en el momento que haya un acuerdo de paz, hay empresas de Europa, y españolas, italianas, francesas, que se beneficiarán de esto. Y esto hay que tenerlo en consideración cuando invertimos. China tiene otro problema. Tiene el problema del envejecimiento. ¿Por qué? Porque, como veis, China tiene el promedio de edad muy similar a Estados Unidos. Los países más viejos son, bueno, Japón el más viejo del mundo, luego pero lo sigue Alemania, Rusia, España 44, Italia 43, estamos ahí. Pero digamos que China, el problema es que en los últimos 40 años ha perdido 10 años de ventaja respecto a Estados Unidos. Porque, como veis, ha envejecido de 18 años. ¿Por qué? Por la política del hijo único. Que Xi Jinping ahora ha quitado esta política, ¿por qué? Porque ha visto, bueno, sus demógrafos, se dice, sí. Sus demógrafos le están diciendo, ostras, si seguimos de esta forma, vamos a ser un país más viejo que Japón. Y el tema es que Japón, Japón tiene sus cosas, son shintoístas, entonces imaginar, los hijos del hijo de Dios, que es el emperador, son clasistas, son racistas, no permiten la inmigración. Ahora están abriendo un poco, pero fundamentalmente si tú vas a trabajar en Estados Unidos después de X tiempo y si tienes un trabajo, la Green Card la tienes. Además, en Estados Unidos tienen la manía tienen una obsesión que es asimilar las otras etnias. Si lo pensáis, bueno, integrar es distinto, porque la asimilación quiere decir me convierto en norteamericano, pienso como un norteamericano, tengo la misma religión, el mismo idioma, bueno, todo. Por ejemplo, con los afroamericanos todavía no lo ha conseguido. Eso es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, esta dicotomía, esta división entre etnias. Bueno, con los latinos. Los latinos están integrados, pero no están asimilados. Y los latinos son los que le han permitido de tener este bajo crecimiento del envejecimiento. Y claro, y si lo pensáis además, para un imperio es muy importante, porque un imperio nunca quiere la guerra, bueno, un imperio maduro. Estados Unidos es un imperio, bueno, todos los imperios nacen, crecen y luego mueren. Los geopolíticos dicen que todavía tendremos décadas de Estados Unidos, pero está en una posición madura. Esto lo define el hecho que antes Estados Unidos se portaba como se portaba de forma imperialista. Quiere decir, meto los pies en el plato de cualquiera simplemente porque puedo. Y habéis visto lo que ha pasado. Y claro, y se han dado cuenta que una guerra de Corea, una guerra de Vietnam, una guerra de Irak, a pesar de haberla ganada, de Afganistán, es muy malo. Es muy malo, ¿por qué? Porque cada vez que vuelve un ataúd con una bandera doblada encima, crea un problema social que implica más división interna. Y un imperio tiene que estar unido. Un imperio tiene dos elementos importantísimos que son jóvenes y unidos. Jóvenes, ¿por qué? Porque a la guerra yo no voy. Un tío de 20 años va a la guerra. Un empresario de 30 años es mucho más reactivo, mucho más proactivo que un empresario de 60. Entonces, claro, un imperio quiere gente joven, quiere mantenerse joven. Y quiere mantenerse unido, porque, repito, no quiere la guerra, pero siempre se prepara. Entonces, claro, esto es un problema grave para China. Es un problema que Estados Unidos no tiene, tiene otros, pero no tiene esto. Japón, hemos dicho, a pesar del hecho de ser clasistas y racistas, de no querer la inmigración, en los últimos 10 años es una de las bolsas que mejor ha funcionado. ¿Por qué? Porque han hecho una política de inversión en países jóvenes. Ha invertido 2,7 veces más en los últimos 4 años en el sudeste asiático de lo que ha hecho China. Además, porque, como podéis imaginar, para otro país, el modelo político de Japón es más agradable del modelo político de China. Y luego hay el tema del dumping. Los empresarios chinos llegaban a China y decían, oye, quiero una partnership contigo. Perfecto. ¿Qué produces? Esto. Vale. ¿Cuánto produce? 1000. ¿Y a cuánto lo vendes? 0,10. Perfecto. Yo quiero que tú produzcas 10.000. Y lo vendemos a 0,10.
Entonces el empresario decía, ostras, para producir 10.000 tengo que endeudarme, comprar maquinarias. Sí, sí, tú compra, porque yo voy a necesitar 10.000 y soy tu mejor cliente. El empresario lo hacía, empezaba a producir, y cuando llegaba a producir 10.000, llegaba el chino y decía, ostras, hay un señor que me lo vende a 0,08. Entonces el otro decía, ostras, me he endeudado, ¿ahora qué hago? No te preocupes, te compro la fábrica. Y como podéis imaginar, esto no mola. Lo que hacen los japoneses es, oye, ¿cuánto produces? 1.000, perfecto, vamos a producir 5.000, yo soy partner y lo venderemos a 0,20. ¿Y por qué funciona? Porque ellos tienen el mismo producto, pero de calidad superior, y lo venden a 1 euro. Y entonces no entran en competencia, hacen crecer la otra empresa, participan en el beneficio de la empresa, pero no hacen dumping. Y esto sí que mola. Entonces Japón, haciendo esto, ha crecido mucho y lo ha hecho muy bien. Además, es el partner principal de Estados Unidos en lo que es el Índico, porque Australia es, bueno, los australianos son pocos y organizados de una determinada forma. Entonces, hemos dicho, esto es un problema, y para acabar, un tema geopolítico que los geopolíticos dicen, ostras, los media no nos explican una serie de temas. Bueno, por experiencia, los periodistas, pido disculpas, pero no todos, pero los periodistas, cuando no son superficiales, son ignorantes. Entonces, la verdad, lo que de verdad se cuece detrás, no lo vemos. Por ejemplo, los geopolíticos me han explicado, un bufete de Londres me ha explicado una cosa muy interesante hace un par de semanas, porque estábamos hablando de la guerra otra vez, del transporte marítimo, de los cereales de Ucrania, y habéis visto que han vuelto, hay temas que probablemente se van a solucionar, pero nos hablaban del tema como si nosotros estuviésemos entendidos, conociésemos un tema de fondo que nosotros no conocíamos. Entonces, cuando nos han explicado, hemos quedado así. Porque nos han dicho, oye, en el 2022 ha habido un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la liberalización del comercio de los cereales de Ucrania. ¿No es raro esto? Que dos países en guerra encuentren un acuerdo para que uno de los dos pueda vender y entonces tener, digamos, beneficios y comprar armas y defenderse. Es un poco raro, ¿verdad? No es raro si pensamos que hay un señor que se llama Xi Jinping que ha ido a Rusia y ha dicho, oye, yo os ayudo a encontrar la paz o una forma de paz, o de todas formas me pongo como mediador, pero tenéis que liberalizar el comercio de los cereales de Ucrania. Y el señor Putin le habrá preguntado, ¿por qué? Porque el 36% de los territorios que producen cereales en Ucrania son de los chinos. Entonces, este dinero es mío, tenéis que liberarlo. Como veis, hay temas que no salen, porque en la prensa había salido que era un tema humanitario, ¿no? Para ayudar los países de África del Norte, porque la base de la alimentación son los cereales, que además sirven para los pollos, que es la única carne que comen, las únicas proteínas. Lo que decía antes, lamentablemente es una posición ingenua cuando no es ignorante. Nosotros también no lo sabíamos este tema, pero explica el por qué hay algunos movimientos que normalmente la gente no sabe que existen. Entonces, otro tema que los geopolíticos comentan es que dudan. La guerra durará todavía meses, pero dudan que se enquiste como la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque veis este país, Kazajistán, mirar las dimensiones respecto a Ucrania. Bastante más grande, ¿verdad? Son 40 millones, son poquitos, como los ucranios, o no, algo menos. Están muy cabreados con el gobierno central, que es amigo del señor Putin. Están muy cabreados, ¿por qué? Porque son pobres, porque no hay un reparto de la riqueza que ayude. Y entonces estos, además, tienen una característica muy peculiar. Son musulmanes. Exactamente como estos señores aquí, de esta zona de China, que es el Xinjiang, es donde vive la etnia de los uigurú, que es la etnia que ha sido masacrada durante años por la etnia Han, que es la etnia del señor Mao Zedong y del señor Xi Jinping, pero que ahora es
un foco de atención por parte del gobierno central de China. Primero, ¿por qué? Porque necesitan solventar un tema, y lo tienen complicado, que ahí también hay una diferencia muy importante entre los que viven en la costa, los industriales de la costa, y los que viven en las zonas rurales. Son muchísimo más pobres. Pensar que el último informe, bueno, hay un informe que habla de tiempo. Alguien me dice que necesito, bueno, 5 minutos. No, si veo que alguien se cae muerto, vamos. Un informe que habla de un índice, que es un índice que ha creado un demógrafo italiano, el índice de Gini, que mide la disparidad económica de las poblaciones. China es el país con la mayor disparidad económica del mundo. Segundo, Rusia. Y claro, este índice dice que a lo largo de la historia, los países que han tenido un índice, no como lo que tiene China ahora, inferior, quiere decir, era menor esta disparidad, siempre han acabado con una guerra o con una rebeldía o con una guerra interna. Entonces, claro, China tiene que solventar este tema. Lo tiene complicado porque tiene que invertir muchísimo dinero en industrias que den valor añadido, además sostenibles. Habéis visto el tema del amoníaco. Industrias sostenibles, porque las industrias que no sean sostenibles no podrán cotizar en la bolsa, entonces no van a recibir las financiaciones. Entonces, lo que tiene que hacer es invertir mucho en esta zona. ¿Por qué? Porque si la guerra se alarga mucho y estos señores montan ellos también una rebeldía importante, puede haber un contagio étnico-religioso brutal, porque estos señores son musulmanes también y están peligrosamente cerca de Afganistán y Pakistán, que es el sitio donde más musulmanes y más talibanes hay. Como podéis ver, entonces hay unos equilibrios que hay que vigilar. ¿Por qué? Porque la orden mundial puede cambiar. Si cambia la orden mundial, también las inversiones tienen que ir según lo que es la orden mundial. Y bueno, India, 2 minutos, rapidísimo. India es uno de los pretendientes al trono, pero India también tiene sus problemas, porque, bueno, ha firmado el acuerdo del Quad con Estados Unidos, pero cuando hay que condenar la guerra de Rusia, no la condena. Yo he escuchado lo que le ha dicho Modi, el presidente de India, a señor Biden. Le ha dicho, oye, vosotros no sois nadie para juzgar éticamente quién condena o no condena una guerra. Habéis hecho las peores de los últimos 50 años, por favor, no entréis con este discurso. A nosotros nos interesa firmar un acuerdo para el control del Índico, para contrastar a China, pero tampoco nos interesa firmar algo contra Rusia. ¿Por qué? Porque compramos materias primas y las armas. Entonces, señores, pero claro, esta incoherencia formal implica el hecho que Estados Unidos le ha dicho, oye, ¿tú quieres ser de verdad la fábrica en el 2050, la fábrica del mundo? Ahora sois los más numerosos, pero el problema de India es que tiene 1.400 etnias, 800 idiomas. Históricamente, 25 millones de hindúes, 25 millones de ingleses han ganado a 250 millones de hindúes simplemente jugando una etnia contra la otra. Y ahora hay un desarrollo a mancha de leopardo en India. Hay algunos distritos espectaculares, los mejores químicos, los mejores matemáticos, los mejores físicos, pero otros distritos son paupérrimos. Entonces, claro, Estados Unidos dice, ¿quieres ser la fábrica? Oye, sigue lo que dice el imperio. Acabamos aquí. Espero que haya sido interesante, haya sido útil, que sepáis que todo esto nos sirve para planificar bien vuestras inversiones. Muchas gracias.